Bueno, en esta sesión vamos a comentar algunas cuestiones relacionadas con el contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis es lo que viene a continuación o la siguiente fase o la consecución lógica, de la consecuencia lógica de la estimación de parámetros. La estimación de parámetros, como hemos visto, se trata de suponer cómo es alguna característica de la población a partir de la muestra. Bueno, una vez estimado cómo es una población a partir de la muestra, lo siguiente que nos podemos plantear es ver si hay diferencias entre las supuestas poblaciones origen de diferentes muestras. Entonces el contraste de hipótesis sería como el procedimiento que nos permite comparar grupos entre sí, aunque también se pueden hacer comparaciones de grupos con relación a un criterio, más que el grupo sería el estimador de, de, la, de la población a partir del estadístico de la muestra. ¿Cuándo es útil esto? Pues siempre que vamos a hacer una evaluación o vamos a hacer un diagnóstico es útil. Y por supuesto para evaluar, claro, incluye también la evaluación, que una intervención ha sido efectiva o no ha sido efectiva. Se aplica sobre todo en diseño de carácter experimental, bien sea experimental bueno, verdaderos, o bien en diseños cuasi experimentales, pero principalmente en ese tipo de diseño. Eh, una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando se aplica el procedimiento de contraste de hipótesis, estamos hablando de hipótesis estadísticas y no de hipótesis de investigación. Entonces, una hipótesis de investigación puede ser algo así como eh, el- la intervención, la subida de los tipos de interés a nivel regional va a provocar un enfriamiento de la economía, así dicho en términos muy burdos. Esa sería la hipótesis de investigación, pero la hipótesis estadística es una representación simbólica de qué es lo que se está diciendo. En ese caso podría ser algo así como que el, el promedio de los precios de los productos básicos pues va a sufrir una bajada del 0,3%, si se suben los tipos de interés un 0,15 puntos. Entonces esa sería la hipótesis estadística. Estamos volcando en expresiones mucho más específicas y operativas lo que inicialmente expresamos en una frase, una afirmación que es en sí la hipótesis de investigación. En definitiva, una hipótesis estadística es una representación más o menos, bueno, sin el más o menos, es una representación simbólica de las hipótesis de investigación. Además, una hipótesis de investigación se puede representar, se puede operativizar en más de una hipótesis estadística. Hay dos tipos de hipótesis, que son las hipótesis estadísticas, quiero decir, que son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, que es la que realmente se contrasta, la que se comprueba, es siempre de igualdad. Es que A es igual a B, o bien A es igual o mayor a B, o bien A es igual o menor que B, pero siempre está al igual. Mientras que las hipótesis alternativas son de diferencias, son de desigualdades. A es distinta de B, A es menor que B o A es mayor que B. Así que esos dos tipos de hipótesis son las fundamentales que se trabajan en contraste de hipótesis y bueno, siempre tenemos una hipótesis nula que es la que se comprueba, la que realmente se analiza, y la hipótesis alternativa serían las que quedarían en reserva en el caso de que la hipótesis nula se rechace. Por otro lado, las hipótesis nulas, la hipótesis estadística, la hipótesis nula, que es la que se contrasta, nunca se acepta. Es un error conceptual decir aceptamos la hipótesis. Es horrorosamente erróneo decirlo en la medida que ya hemos visto cuestiones de epistemología de cómo se genera el conocimiento. Por lo tanto, no es posible decir se acepta la hipótesis. Eso sería prácticamente como decir
esto se acepta como real cierto y ya, ya no seguimos, ya no se hace nada más, porque como ya hemos encontrado la verdad, pues ya está, ¿para qué vamos a plantear otras posibilidades? Entonces la hipótesis, no solamente por fundamentación epistemológica, sino también por una cuestión de probabilidad asociada, nunca se aceptan. En todo caso, se rechazan o no se rechazan. Y ese rechazo o no rechazo viene determinado por una serie de parámetros, de valores probabilísticos asociados. Hemos dicho que perdón, el contraste de hipótesis es un procedimiento que analiza si la muestra puede considerarse o no como proveniente de una población. Eh, cuando nosotros podemos considerar que una muestra procede de una población, que dos muestras proceden de la misma población, que tres muestras proceden de la misma población, al contrastar sus estadísticos, sus valores como promedio, desviación típica, varianza, aunque son diferentes, pueden ser evidentemente diferentes, cuestión que vimos con el tema de la distribución muestral, vamos a llegar a la conclusión de que proceden de la misma población. Y eso es fundamental. Porque cuando se llega a la conclusión que proceden de diferentes poblaciones, entonces sí podemos sacar conclusiones de que posiblemente las intervenciones que se estén realizando en esa población inicial son tan potentes que cambian la naturaleza de la propia población, haciéndola distinta en una segunda fase. Bueno, el contraste de hipótesis, el proceso que sigue básicamente es establecer la hipótesis estadística a partir de las hipótesis de investigación, elegir la prueba estadística que se tiene que aplicar, establecer los umbrales de decisión a partir de los cuales o entre los cuales se va a decir que se acepta o se rechaza, establecer la decisión estadística en función de esos umbrales e interpretar ese resultado en función del problema de investigación. Una de las cuestiones fundamentales a la hora de llevar a cabo este proceso es elegir la prueba de contraste. Sería como la segunda parte, ¿no? Una vez que nosotros tenemos la hipótesis de investigación, se establecen las hipótesis estadísticas correspondientes y ahora tenemos que elegir la prueba, la formulita, dicho de otra manera, que se debe aplicar para conseguir un resultado. Bueno, ¿de qué depende esto? Pues depende del estadístico que se vaya a contrastar, puede ser la media, la varianza, la proporción, desviaciones típicas, cualquiera correlaciones. También de si hay un sustento paramétrico, si conocemos la distribución de probabilidad eh, por la cual se organiza, se estructura la población origen, y si tenemos un grupo o más grupos. Y eso nos va a dar una serie de posibilidades. Por ejemplo, si tenemos una sola variable que vamos a contrastar con dos condiciones experimentales y los sujetos son los mismos en cada uno de ellos, y además conocemos la distribución de probabilidad de origen, pues la prueba que aplicaríamos sería una T, la prueba T. Si no conociésemos la distribución origen, aplicaríamos una prueba no paramétrica que podría ser la W de Wilcoxon. En el caso de que tengamos dos condiciones experimentales, que los sujetos de cada condición sean distintos, son grupos separados, no son las mismas personas, nos encontraríamos ante la misma dilema. Si conocemos la distribución, la distribución de probabilidad, aplicaríamos una T para grupo independiente, y si no se conoce, entonces aplicaríamos una prueba no paramétrica, que sería, por ejemplo, la U de Mann-Whitney. Y así iríamos con todas las condiciones. Claro, las funciones de la distribución de probabilidad, la probabilidad o la distribución de probabilidad que estructura a una población y que se asume, viene determinada también por el teorema del límite central. Pero bueno, que se asume supuestamente que a partir de 30 casos pues ya se distribuye normalmente. Pero eso es mucho de decir. Es decir, eso se tiene que comprobar. Entonces, para comprobar que realmente se conoce la distribución de probabilidad inicial, pues entonces habría que pasar también una prueba. Bueno, pero tenemos un arsenal de posibilidades ahí para aplicar en diferentes casos, conociéndose o no la distribución original,
Si se conoce, entonces podemos aplicar las pruebas llamadas paramétricas, porque se conocen la distribución de los parámetros, y si no, en función de la probabilidad, evidentemente. Y si no, pues se aplicarían las pruebas no paramétricas. Con todo eso llegamos a una cuestión básica, que es que si se conoce precisamente cómo se distribuyen los valores del estadístico en la población origen en función de todas las distribuciones muestrales que se generan, podemos establecer esa función de probabilidad, esa distribución, y establecer intervalos, unos umbrales dentro de los cuales se pueden decir umbrales por abajo y umbrales por encima, dentro del cual se puede decir que eso es habitual, normal en la población, y fuera de esos umbrales se puede considerar que es raro, extraño, no imposible, pero no probable. Bueno, pues estableciendo esos umbrales ya tenemos el continente, el conjunto de elementos que vamos a considerar como probable, posible y probable. Al hacer esto, cuando yo calculo los estadísticos correspondientes, la prueba de comparación correspondiente a mis datos, si el valor que me genera esa prueba entra dentro de esos umbrales, diría que no hay diferencias entre los valores y por lo tanto estamos hablando de la misma población origen. Mientras que si esos valores de la prueba caen fuera de esos límites, aunque puedan considerarse posibles, también se consideran raros, extraños, incluso exóticos. En función de eso, se considerarían que lo más probable es que esos valores no sean propios de la población origen que nosotros tenemos en cuenta. Y eso me va a determinar precisamente el hecho que yo considere que la hipótesis nula se pueda rechazar o no se pueda rechazar. Si la prueba, el resultado de la prueba de comparación que yo aplico cae fuera de esos umbrales, se rechazaría la hipótesis nula. En el caso de que caiga dentro, no se rechazaría la hipótesis nula. Pero claro, es lo que he dicho anteriormente. Si nosotros esos umbrales los vamos moviendo, puede llegar un momento en que un valor de la prueba que inicialmente la consideramos dentro de esos umbrales quedase fuera de los nuevos umbrales. Por eso las hipótesis nulas, en general la hipótesis estadística, no se aceptan, porque depende de donde establezcamos nosotros los umbrales para que se considere rechazable o no rechazable. Bueno, podríamos poner, bueno, hay cientos de casos, ¿no?, que se pueden poner de ejemplo. Pero en cualquier libro de estadística se ven ejemplos preparados ya para comprenderlo, pero esto en la práctica lo que merece la pena es que tener un caso que con sentido, que nosotros le encontremos sentido y podamos aplicarlo. Mm, Bien, lo podemos dejar ahora mismo aquí y bueno, en un siguiente nivel pues ya valorar los problemas que tiene este tipo de estadística, que es la estadística inferencial clásica, pero que actualmente de hecho es una estadística que está casi en riesgo de desaparecer en determinados ámbitos porque está superada gracias a la capacidad computacional que estamos experimentando, y que bueno, que estos procedimientos de asumir una distribución de probabilidad inicial pues están quedando obsoletos ante las posibilidades que tienen las computadoras de generar simulaciones en cantidad suficiente como para identificar con cierta garantía las distribuciones de los datos originales en las poblaciones originales. Bueno, lo dejamos por aquí y ya nos vemos la siguiente. Gracias.